Buenas tardes a todos los hermanos. Soy el Roy Ricardo Chaparro de la congregación en su presencia que en Naples. Damos la bienvenida también a los hermanos de la Quejilá en su presencia en New Jersey. Y estamos hoy para poder compartir una palabra para que nos edifique el Eterno a todos. Y hoy quiero hablarles de la parashá número 2, que es el tema de esta semana. Y voy a hablar sobre un hombre que caminó con su creador. Y caminar es dos cosas en la palabra: obediencia y emuná. Y lo vamos a ver en la vida de este varón que está descrito en Bereshit 6, textos 8 y 9. Allí en ese texto dice: pero Noa halló gracia ante los ojos de Elohim. Estas son las generaciones de Noa. Noa, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noa. Y la palabra caminar aquí nos llama la atención. Y hoy queremos ver cómo este hombre caminó con el Padre. Noa vivió 930 años, hace ya 5,000 años atrás. Y por eso fue el grandemente bendecido. Y hoy en día es un testimonio para nosotros como un hombre de emuná, de fe. La palabra dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Asimismo, como viene la maldición por algo malo que nosotros hagamos, también hay razones para que una persona sea bendecida y tenemos que conocerlas. Todos queremos ser bendecidos, pero las bendiciones no son automáticas. Nosotros tenemos que hacer algo para que el Padre que está en los cielos, Él haga algo a favor de nosotros. ¿Por qué este hombre Noa fue bendecido? Y vamos a ver la vida de él y qué fue lo que él hizo para recibir bendiciones que hasta el día de hoy él es testimonio de emuná y ejemplo para nosotros. Ese texto de Bereshit 6, 8 y 9 dice que Noa era justo, y es la palabra sadik en hebreo, y es el que hace las cosas bien moralmente, es el que se purifica, el que se santifica, el que quiere obedecer a su creador, el que no se rinde ante cultos de dioses paganos, dioses falsos, el que no practica idolatría. Entonces, no era un hombre que actuaba con integridad, porque la palabra integridad conlleva honestidad, rectitud, pero también era un hombre obediente a las instrucciones del Creador. Y esto fue lo que hizo una diferencia muy grande en la vida de este hombre con relación a los demás que estaban viviendo en esa época. Noé tenía una familia que era muy pequeña, entre todos eran 8 personas, su esposa, sus hijas y sus yernos. Y por eso el Creador vio algo especial en este hombre. Recordemos que Noé enfrentó por años una sociedad totalmente llena de pecado, de corrupción, depravación sexual, robo, asesinato, idolatría. Pero las Escrituras dicen que este hombre se guardó delante del Creador. Él no se mezcló con la cultura
corrupta de esa época. Ahora, ¿qué halló Noa ante su creador? Como dice la escritura, gracia, gracia, que es en hebreo shen, ante el Padre, halló gracia. Es algo muy especial, es un regalo del Padre, es un amor incondicional del Padre hacia esa persona. Es la persona que cuando usted dice, usted me cae muy bien a mí, usted tiene algo en su vida que a mí me gusta muchísimo. Y entonces la persona se vuelve hacia la otra persona en actitudes de amor, en actitudes de compasión. ¿Qué valores morales tenía este hombre? Y cuando estudiamos la palabra allí de la vida de Noa, él era un hombre justo, era cumplidor de las leyes, era un hombre íntegro, no aceptaba mentira, no era un hombre avaro, no aceptaba ganar dinero fácilmente, lo que llamamos hoy en día soborno, pagar para obtener beneficios económicos. Era un hombre virtuoso. La palabra virtud tiene que ver con hacer las cosas con excelencia. Era una persona que era temerosa del Padre y por eso él hacía las cosas muy bien. Por algo lo escogió el Padre para construir el arca. Ustedes saben la dimensión de esa arca tan gigante, de madera. Tenía que tener toda una mentalidad de director de ingeniería, de organizar las cosas. Era buen papá, era buen líder, era buen esposo, era buen suegro. El Padre no lo había escogido si él no tuviera estas características. Ahora, ¿en qué sociedad vivía este hombre? ¿Cuáles eran las características de esa sociedad? La misma palabra nos lo dice tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo. En Berechí 6:11 dice, y se corrompió la tierra. Estaba corrompida, llena de violencia, totalmente, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim le dijo a Noa, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, cuando uno estudia en detalle las palabras de ese texto, habla de una sociedad violenta que se refiere al exceso de maldad relacionada con crímenes, con rebeldía generalizada, hermanos, a las autoridades, llámese los padres, llámese el gobierno, llámese los profesores, desobediencia total, guerras, destrucción. Y la sociedad corrompida habla de inmoralidad a todo nivel, toda clase de pecado, toda clase de perversión, inmoralidad generalizada. Lo que estamos viendo hoy en día también, pornografía, prostitución, infidelidad, adulterio, fornicación, robo, criminalidad. Pero cuando vamos a la vida del Mesías en Mateo 24, del 37 al 39, encontramos algo similar, porque el Mesías, como era profeta, él dijo que habían tres características, tanto que en la vida de Noé habían vivido esas características, antes de la venida de él también miraríamos nosotros esas características. Dice el verso 37 de Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Ahí están las características de la sociedad de hoy en día que son iguales a las que habían hace 5,000 años atrás. Hasta el día en que Noa entró en el arca y no entendieron, dice la escritura, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esta paracha, hermanos, es tan importante recordarla en esta época, porque ¿qué estamos viendo? Lo mismo. Miren, Lucas 17, 26 al 37, que es una palabra también paralela, dice también en el tiempo del Ben Adán, será como en los tiempos de Noa, o sea, cuando venga el Hijo del Hombre. La gente comía, bebía,
hombres y mujeres se casaban hasta el día en que Noa entró en el arca. Y entonces vino la inundación y los destruyó completamente a todos. Asimismo, como fue en el tiempo de Lot, o sea, aquí hay una comparación también con la época de Lot. Entonces, vemos Noa, características de pecado. Lot, características de pecado. La época en que estamos viviendo, características de pecado. ¿Qué hacían en la época de Lot? La gente comía, bebía, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. No llovió agua como en el tiempo de Noa. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así es como será en el día que el Ben Adán sea revelado. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Que van a venir plagas sobre la tierra. Las copas de la ira del Padre Celestial también van a descender sobre esta tierra, sobre los impíos, mientras que nosotros, los que obedecemos la Torá, seremos guardados por el Padre. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estos pasajes que acabamos de leer nos muestran que cuando venga el Mesías, va a haber, entre otras cosas, fuera del pecado, gran prosperidad. Porque ahí dice que compraban, que construían, que se casaban. O sea, es una sociedad de prosperidad. Y eso va a ser el distractor más grande para que la gente no busque al Creador, sino que se vayan tras las riquezas de este mundo. Lo mismo pasó. Todos estaban felices. Cuando usted lee el libro de Yacer, en el libro de Yacer vemos qué le pasó a Noa cuando él estaba viviendo allí. Hay detalles que no están en la Biblia de nosotros, pero sí en el libro de Yacer, cuando usted lo lee. ¿Y qué vemos allí? Que esa sociedad que estaba viviendo con él era la misma sociedad de Sodoma y es la misma sociedad de hoy en día. Ahora, la generación que verá esto, que es la que estamos viviendo hoy en día, es una sociedad con una prosperidad económica, hermanos, pero con un desorden moral y espiritual que usted y yo lo estamos viendo. Ahora, tenían glotonería. La glotonería está relacionada con el desorden desmedido en el comer. El estómago se vuelve el dios de la gente. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa en por ejemplo, en este país de los Estados Unidos? La glotonería es algo desbordado. O sea, hay alimentos, hay comida. Eran bebedores. Tiene relación directa con la embriaguez, con el alcoholismo, con la borrachera, pero también con la drogadicción. ¿Y eso qué está pasando hoy en día? Las drogas están creciendo sin medida sobre la tierra. Casamientos múltiples. Eso es lo que se llama crisis matrimonial, crisis social de divorcios, matrimonios múltiples. Y lo que vemos hoy en día, ¿no? Que han aprobado los matrimonios de parejas del mismo sexo. También en los tiempos de Noé había homosexualismo, hermanos. Esto no es algo nuevo. En el tiempo de Lot había homosexualismo, que es el grado máximo de corrupción de una sociedad. Y ahí es cuando el Padre desató ese juicio tan terrible sobre Sodoma y Gomorra. Y lo mismo en los tiempos de Noa. Ahora, sería una sociedad próspera que va a distraer totalmente al ser humano. Mire, la gente tiene todas las comodidades electrónicas hoy en su casa. En 1993, 94, surgió el computador para las empresas y decían que en toda casa, cada persona que viviera en la casa tendría un computador. A mí me dio risa porque en la empresa donde yo trabajaba, yo nunca había visto un computador del tamaño de un televisor de esos pequeños que eran antiguos. Yo decía, no, esto es una locura, ¿quién va a tener un computador? Hoy en día todos los de las casas tiene cada uno su computador. Mi hijo tiene computador, mi esposa tiene computador,
yo también tengo computador, etcétera, etcétera. O sea, habrá una sociedad con unos alcances, hermano, que todo el mundo va a tener. Celular, todo el mundo tiene un celular. ¿Sí? Y esto es un mini computador. Ahora, si leemos Oseas 4, vemos también unas características que dice el padre que él estaba, pues, triste de ver tanto pecado. ¿Cuáles son las características que habla Oseas? No hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento del Padre, hay mentira, hay asesinato, hay robo, hay adulterio, hay violencia, hay homicidios. Por eso la tierra está de luto. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Millones están muriendo, no solamente por el COVID, hermanos, por otra clase de enfermedades. Hay muchas viudas, hay muchos huérfanos, la gente está desapareciendo. Aún dice este texto de Oseas 4, y languidece todo morador de ellas junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Usted ha visto las noticias que encuentran miles de pescados muertos, miles de aves muertas por ahí, que la gente dice qué es lo que está pasando. Y le atribuyen al calentamiento global todo eso que está sucediendo. Pero dice la Escritura que en los tiempos de Noa los hombres no entendieron cuando el Padre los llamó a que se arrepintieran. Y la gente no hizo caso, sino ¿qué pasó? Siguieron pecando hasta cuando vino el diluvio y ya era tarde, hermanos. Hoy están muriendo miles de personas a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional. La gente no quiere obedecer los mandamientos. Por eso es que todo se está preparando para el advenimiento del Mesías. Es necesario que esto que estamos viendo en la tierra acontezca. No se me asuste usted porque está viendo cantidad de noticias que salen en el internet, que la comida se va a acabar, que la tierra se va a destruir, que el agua del mar se va a entrar a Nueva York, a la costa de los Estados Unidos, que la Florida va a desaparecer porque el mar se va a entrar, y una cantidad de cosas que la gente está diciendo. No se me asuste porque eso no va a suceder. Eso va en contra de los principios de la palabra. El mar no va a pasar de la costa. El Padre la detiene ahí, hermanos. Ahora, esto muestra una crisis espiritual generalizada en el mundo, porque los hombres escogieron más las tinieblas que la luz, el pecado que la santidad, y el Padre dice, ok, me abandonaron, echaron sobre sus espaldas la Torá, ok, muy bien, pero, fíjense, de una sociedad tan grande, solamente un hombre con un corazón distinto llamó la atención del Padre. ¿Quieres tú llamar la atención del Padre? Yo quiero llamar la atención de mi Padre. ¿Cómo? Tenemos que ser similar a nuestro hermano Noah. Él caminó con Yahweh. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón distinto, un corazón obediente. Ahora, si la escritura habla de que él caminó con Elohim, ¿qué es caminar con él según las escrituras? Ahora, vamos a mirar que el Padre tiene muchas analogías. Él hace analogías con las aves, con los peces, con la tierra, con el sol, con la luna, las estrellas. Por ejemplo, las estrellas que nos enseñan son las 12 tribus de Israel. Es una analogía. El pan nos enseña que es el Mesías. Yo soy el pan de vida. Entonces, el caminar en la escritura tiene una analogía o relación con ser obediente y oír. Obediencia y oír con emuná. Veamos aquí algunos textos. El rey Josías en Segunda de Crónicas 34-31, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Yahweh pacto de caminar en pos de Yahweh y de guardar sus mandamientos. ¿A qué se refiere el caminar aquí? Obediencia. Mire, el Salmo 86:11. Enséñame, oh Elohim, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Obediencia a su palabra. Isaías 2:3. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá. Instrucciones.
Yo quiero caminar en las instrucciones que el Padre me ha dado en su palabra. Caminaremos en la luz de Elohim. ¿Y de dónde sale esa luz? ¿Se acuerdan de la lámpara de las mujeres, de las vírgenes prudentes que tenían lámpara y le pusieron aceite? ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar en medio de la noche y le ponen aceite. Y lo que dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah, lumbrera a mi camino. Entonces vemos que la palabra camino tiene relaciones con guardar las instrucciones del Eterno. Por eso el Padre puso sus ojos en Noa, porque él caminaba obedeciendo las instrucciones del Padre. Él escuchaba la voz del Creador. Por eso él le dijo, ven para acá, haz un arca y la vas a hacer de estas dimensiones. Y después le dijo, entra, después de 5 años de estar construyendo el arca, entra. En el año 600 comenzó a llover. Duró 1 año el arca, por allá navegando. Y después le dijo, sal del arca. Él escuchaba la voz del Padre. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿tú quieres caminar con el Creador del universo? Tenemos que tener una actitud de voy a hacerte obediente, mi capitán. Sencillo, ¿verdad? Precioso. Ahora, ¿cuál es el camino de los hombres hoy en día? Hay un texto que es muy precioso que habla específicamente de esto. Jeremías 9:13. Dice que Yahweh le dijo, porque abandonaron mi Torah. ¡Wow! Mira, ahí no dice que abandonaron cualquier libro. No, específicamente, abandonaron mi Torah, la cual puse delante de ellos, y no escucharon a mi voz. Fíjense, Shema, no escucharon a mi voz, sino han ido tras la lujuria de su malvado corazón. Lo que estamos viendo, en Noé había lujuria, toda clase de pecado sexual, toda clase de sincretismo religioso, o sea, toda clase de brujería, hechicería. Y tras los Baalim, cuales sus padres les enseñaron a adorar ídolos, idolatría y perversión sexual. Son 2 cosas que estamos viendo hoy en día. En todas las naciones de la tierra, en unas naciones más que en otras. Pero eso es lo que está desatando los juicios del Creador. Yo creo firmemente que estamos en una gran tribulación. Estamos en la tribulación. Y el Padre está desatando juicios en distintos sitios de la tierra. Y a nosotros no nos alcanzan esos juicios, porque amamos al Padre y le obedecemos. Ahora, la consecuencia de olvidarse de la Torá fue que maldición. Vino maldición sobre ellos, mortandad, robo, desastre familiar, separaciones. ¿Y qué pasó? Un crimen, hermano, desangrando la tierra. Hay asesinatos por todas partes. Hoy la tierra vive un luto permanente. ¿Cómo? Hermano, vemos mortandad por todo lado. Narcotráfico disparado. Y todo eso es delincuencia. Y la delincuencia callejera están asesinando a la gente, hermano, derramando sangre. Porque sí, porque no. Ayer me contó mi hermana que una chica salió llegando a su trabajo en Bogotá. La atracaron, la robaron y la apuñalearon, le dieron 6 puñaladas. Solamente le quitaron el celular y la apuñalearon, no la mataron porque se salvó. Pero eso está sucediendo. Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio, hermano, matan, asesinan en violencias callejeras 1.600.000 personas en toda la tierra, sin contar las demás causas de muerte. Ahora, lo peor es lo que dice Oseas 4:6. Ustedes saben que empezamos, la bendición trae obediencia, pero la maldición trae desastre, la desobediencia trae maldición. Pero este texto es uno de los textos que más me ha impactado desde que conocí la palabra Torá. Torá.
Porque en todas las Biblias de nosotros está la palabra escrita ley, ocultando la palabra Torá. Porque cuando usted lee Torá, automáticamente usted se va al principio de la Biblia. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Cuál pueblo? ¿Cualquier pueblo de la tierra? No, Israel. Porque le faltó conocimiento. Es la palabra dabar en hebreo, dabar, que es capacitarse, que es estudiar la Torá, es practicarla, ponerla por obra. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no quisiste capacitarte, no has querido estudiar la Torá. No tengo tiempo, dice la gente. No. Es que el pastor Walter enseña, pero es que no tengo tiempo para estar con él. Mire, por cuanto desechaste el conocimiento, la capacitación de la Torá con tu pastor, con tu roe, con tu líder, con tu familia. Mire lo que dice la escritura. Yo te echaré de el sacerdocio, del Cohen. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo, mire, la palabra tan dura, pero es verdad. También yo me olvidaré de tus hijos. Entendemos muchas veces por qué pasan cosas con nuestros hijos. Porque nosotros como cabeza de hogar nos olvidamos de la Torá. Y el padre entonces se olvidará de nuestros hijos. Hoy en día vemos un desastre en muchas familias. Yahweh se olvidará de mis hijos si yo me olvido de su Torá. Una palabra muy fuerte, pero lo estamos viendo en vivo y en directo. Yo a veces me preguntaba por qué los pastores que fueron mis pastores, hoy en día muchos de ellos están separados, ya no están con su esposa, están con otra persona, tienen hijos múltiples. Pero si ellos me enseñaron la palabra, ¿qué pasó ahí? Pero yo hoy entiendo que es que en esa época a nosotros no nos enseñaban que teníamos que obedecer la Torá, sino que teníamos que obedecer la constitución de la iglesia donde estábamos. Entonces, ¿queremos que Yahweh se olvide de nuestros hijos? No, tenemos que obedecer la Torá. Ahora, la otra palabra de caminar con Yahweh tiene relación con la palabra emuná, que es la palabra que se traduce como fe, como confianza. Y esa palabra emuná es una actitud de querer oír la Torá para conocer al Padre y obedecerle. Muchos dicen yo conozco al Creador, pero no le obedecen. De nada sirve ahí. Hay dos palabras relacionadas con la palabra oír en el hebreo. Una tiene que ver con divulgar, comunicarle a otra persona, y la otra tiene que ver con practicar lo que yo estoy leyendo. La primera palabra es Shema, 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 Shema Israel. Acuérdense de Barín 6:4. Shema Israel es oír, obedecer y divulgar, decírselo a otra persona, decírselo a mi esposa, decírselo a mis hijos, decírselo a mis discípulos. Es cuando le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, el quinto mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas largos días sobre la tierra. Ahí usted está comunicándole, divulgando la palabra. Y la otra palabra para oír es la palabra hashinu, que es oír para obedecer, entender y practicarlo. Entonces, mis hijos, yo divulgo el quinto mandamiento y ellos lo practican. Hashinu. ¿Cómo? Honrando nuestra vida como padres. ¿Cómo un hijo honra a su papá? Lo respeta, no le grita, no le da la espalda, le obedece, le ayuda en lo que necesita, lo cuida. Está enfermo el papá o la mamá y va a ver, papá, ¿qué necesita? Si está pasando necesidades económicas el papá,
El hijo le dice, papá, ¿qué necesita? Aquí tiene, mire, yo le traigo aquí esta ofrenda para que tú puedas comprar lo que necesites. Lo lleva a pasear, lo saca. Esa es honra al papá. Habla bien del papá y de la mamá. No habla a espaldas de ellos. Los ama, los perdona. Fíjese que la palabra honrar tiene que ver con muchas cosas. Entonces, el caminar con el Padre tiene que ver obedeciendo, pero escuchando. ¿Qué es qué? Practicando. Y eso fue lo que hizo Noa en esa época. Por eso el Padre puso sus ojos en él. ¿Y qué? Y derramó su gracia sobre la vida de Noa. ¿Queremos que el Padre derrame su gracia sobre nosotros? Claro que sí, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Honrar al Padre que está en los cielos. ¿Y él qué hace? Me honra. ¿Por qué? Está escrito. Yo honro a los que me honran. Qué preciosa promesa, ¿no es cierto? Ahora, Noa fue fiel en todo. Fue un hombre obediente. Durante 5 años estuvo construyendo el arca, dice el libro de Yacer. Y él le comunicó a sus nueras y a sus yernos. Y allí empezó. El hombre no desmayó. ¿Sabían ustedes que el padre le dijo a Noa que le daba 120 años a la gente para que se arrepintiera? Y que si no se arrepentía, iba a venir un juicio del cielo. Entonces él le comunicó eso. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de Yacer está escrito eso. Pero la gente no obedeció, ellos no creyeron que existiera un creador, sino siguieron en su camino de perversión. Pero aquí, ¿qué sucedió con Noa? No desmayó, hermanos. Imagínense toda la gente burlándose de Noa. No había llovido sobre la tierra. Y él construyendo un barco gigantesco. La gente se burlaba de él y seguían pecando. Pero miren, la perseverancia alcanzó una tremenda bendición para la vida de Noa. ¿Cuál fue la recompensa que recibió este hombre? Si nos vamos a Hebreos 11:7 y lo leemos, ¿qué encontramos allí? Por la emuná, Noa, después de recibir advertencia del cielo acerca de cosas que todavía no veía, fue lleno del temor Kadosh, del temor de Elohim, e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza o de esta emuná, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la emuná. Si usted analiza este texto, aquí hay cosas muy interesantes. Noa fue advertido por el cielo, aún por cosas que ni siquiera se veían. Imagínense, 120 años atrás. Claro, está que Noa vivió más de 900 años. ¿Y qué pasó? El Padre puso en el corazón de él algo muy hermoso, un temor de obedecer. La palabra temor no es de miedo, sino de obediencia, con alegría. Y por eso él construyó el arca. Hoy en día nosotros no estamos construyendo un arca para salvarnos de lo que viene sobre la tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es un arca espiritual, una protección del cielo sobre nuestra vida. Algo invisible, y él nos va a guardar. El arca representa el lugar donde la presencia del Padre estaba en medio de esa tormenta que vino de lluvia. Y allí el Padre lo protegió durante un año, estando ese barco moviéndose en el agua, ¿cierto? Con todos esos animales, comida para animales por un año. Mire eso. O sea que Noa tuvo que tener todo un proceso de logística muy bien organizada. El diseño del arca, que se la dio el mismo Padre. Toda una labor de ingeniería maravillosa, hermanos. Precioso. Y nunca pasaron allí hambre, sino que estuvieron allí un año. ¿Cuándo se detuvo el arca en la tierra? Para la fiesta de Sucot. Imagínense eso. En el 7º mes, el día 17. En Sucot se detuvo el arca.
Ahora, miren esto tan interesante. Noah, junto con su familia, llevó a su familia en el arca, ¿cierto? Ahora, sabemos que existe el arca de la alianza, que era en oro construida, donde venía la presencia del Padre allí. Y él le dijo a Moshe que pusiera 3 cosas dentro del arca. ¿Se acuerdan? Las 2 tablas, el maná y la vara de Aarón, que la guardara dentro de esa caja. Ahora, las 2 tablas que contenían las 10 palabras, por lo que se llaman los 10 mandamientos. ¿Qué nos recuerda allí el Padre? Su Torá preciosa, que debemos obedecerla. Nunca olvides lo que yo te he dicho. Obedece. El maná, ¿qué representa? Nos recuerda a un Padre proveedor sobre la tierra cuando venían en camino al desierto, camino a la tierra prometida. Él les proveyó maná, Padre proveedor. La vara de Aarón nos recuerda que es Elohim quien hace el llamado a personas a servirle para él. Un caso, ustedes tienen su pastor allí. Él fue llamado por el creador del universo. Él no fue llamado por un ministerio o por mí. No, Yahweh fue el que lo llamó a él. Y por eso ustedes tienen a ese lindo pastor ahí. ¿Y a mí me llamó quién? Mi Padre Celestial. En su momento. Llamó a Moshe a los 80 años. Imagínense. A mí me llamó hace años atrás. Ahora, miren esto, hermanos. Para terminar, quiero decir que creo que estamos en los últimos días antes de la venida del Mesías. Por segunda vez a la tierra. Y él dijo que antes de su venida sucederían cosas espirituales muy grandes, muy poderosas. Y quiero llevarlos a un texto de Mateo 24:14, que es una señal muy importante. Que si usted lo lee en las Biblias corrientes, como la Reina Valera, nosotros vamos a ver algo que ha sido traducido en una forma no precisa. Y les voy a mostrar eso allí, Mateo 24, verso 14. Estoy buscando acá en la versión Reina Valera para hacer una comparación con lo que les quiero decir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quién dijo eso? Nuestro Mesías antes de ir al madero a morir. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando yo nací en el evangelio y me predicaban a mí este texto, yo decía, sí, tenemos que predicar el Nuevo Testamento a toda la tierra. Mateo hasta Apocalipsis. Y entonces cuando reguemos ese libro por toda la tierra, así sea regalando Nuevos Testamentos, va a venir el Mesías. Y así me levanté yo como pastor y yo predicaba eso. Pero si usted va al verso número 12 de Mateo 24 y lo leemos acá, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que por la maldad el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad fue mal traducida en este texto. Porque cuando usted lo va al original griego, lo que dice es otra cosa. Dice, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, hermanos. La desobediencia a la Torá, específicamente dice así, el amor de muchos se enfriará. O sea, por la gente haber rechazado la Torá, no el Nuevo Testamento, el amor de muchos se enfriará. Ejemplo, yo tenía aquí gente en el ministerio y dejaron de guardar el Shabbat, se fueron a trabajar. Yo les decía, no lo hagan, eso no está bien. ¿Qué les pasó? Se enfriaron espiritualmente. El bajista del ministerio de nosotros, el que tocaba el bajo, casado con 2 hijos. ¿Y qué hizo él? Sí, comenzó a trabajar los sábados. ¿En qué terminó ese hombre? Su esposa se fue de la casa y se casó con otro hombre.
El pianista, lo mismo. No, que yo trabajo los sábados y trabajo los sábados. Hermano, ore y pídale al Padre que le cambie el sábado. No, él no quiso obedecer. ¿En qué terminó? Hermano, se enfrió totalmente. Cayó tomando trago, lo cogieron la policía, lo metieron a la cárcel y le han pasado más cosas a este hombre. ¿No? Entonces, el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque se han apartado de la Torá. Pero quiero notar aquí algo en este texto de Mateo 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino. La palabra original es, estas buenas nuevas acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio a los goyim. La palabra naciones en hebreo es goyim. Goyim. Entonces vendrá el fin. La palabra vendrá el fin tiene relación a un cambio de generación. Es un cambio de milenio. No es que vendrá el fin y que se va a acabar la tierra como la gente cree. No, viene un cambio total de la tierra a nivel espiritual, porque va a venir a reinar ¿quién? Nuestro Mesías. La palabra Goyín se refiere, a todas las naciones que no conocen la Torá. Yo no conocía la Torá. Yo no conocía el Shabbat. Yo no conocía las fiestas. Entonces, ¿a qué se refiere las buenas nuevas del reino cuando el Mesías habló? Normalmente, hermano, la iglesia tradicional en el mundo dice que es el Nuevo Testamento y que sería predicado por toda la tierra. Pero el Mesías se estaba refiriendo ¿a qué? Resulta que en esa época no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refería el Mesías? ¿A las buenas nuevas de qué? De la Torá. Porque él enseñaba Torá, él predicaba Torá. El Nuevo Testamento fue construido como un libro después del año 400, después de nuestra era. Entonces, aquí se refiere ¿a qué? A la Torá, a que el Padre va a restaurar la enseñanza de la Torá. Hechos capítulo 3, verso 21. Que antes de que venga el Mesías, él va a restaurar todo lo que dijeron los profetas. ¿Qué está restaurando el Padre? Los 10 mandamientos, el día de Shabbat, las fiestas, el Padre del nombre Yahweh, el nombre del Padre, el nombre del Mesías Yeshua. Seríamos libres de fiestas paganas como la Navidad, la Pascua cristiana, todo eso. La gente se convertiría ¿a qué? A la Torá. Eso es lo que estaba hablando el Padre, el Mesías allí. En Shabbat pasado llegó una familia de una parejita con 3 hijos de 6, 8 y 10 años. Y les dije, ¿y ustedes por qué llegaron aquí? Y dijeron ellos, porque es que hace un año nosotros empezamos a sentir un deseo de conocer todo lo judío. Y fueron a una sinagoga judía de acá. Son judíos, no judíos mesiánicos. Y nos encontraron por internet. Y ayer los visitamos y celebramos Shabbat en su casa. Y resulta que ellos vienen de Colombia, de la iglesia donde yo estaba pastoreando en Colombia, de la iglesia wesleyana. Ellos estuvieron allá. Y entonces nosotros les preguntábamos, ¿ustedes qué sentían? No, es que a nosotros nos empezó a llamar mucho la atención todo lo judío. Tienen apellidos sefarditas, hermano. Sí, los dos. Entonces veíamos cómo el Padre está despertando a gente por aquí y por allá. Solito el Padre, cumpliendo la profecía de Ezequiel 36 para que usted la lea en su casa. Luego, no se me preocupe por su familia, que es que mi esposo, que mi esposa no, que mis hijos tampoco, que ellos no creen en esto. Usted tranquilo, usted siga como Noa, siga fiel, vaya caminando firme, no se me preocupe, por nada se afane, que el que convierte a la gente no es usted. Nadie cambia a nadie.
El Padre Celestial es el que toca el corazón de la gente. Nosotros cumplamos con lo que tenemos que hacer. Caminemos con el Padre. Shema y Hasinó. Shema y Hasinó. Shema es enseñemos a nuestros hijos. Y Hasinó, practiquemos la palabra. Y el resto, la gracia del Padre va a venir sobre nosotros. Bástame tu gracia, Padre, como decía Shaul. Y la gracia del Padre va a venir sobre usted. ¿Y qué es eso? Bendición del Padre sobre su vida, espiritual, física, económica, familiar, etcétera. Entonces veíamos ayer con esta familia, hermanos, que el Padre está restaurando a su pueblo, a los Goyín que están por toda la tierra. ¿Y cuántos somos? Millones de millones de millones. ¿Sabe cuánta gente hay en Asia, hermanos? El 60% de la población mundial. Casi 4.000 millones de seres humanos están en Asia, que es la India, China, Japón, todos esos países que hay por allá. Hermanos, el 60%. Y allá hay israelitas que están adorando ídolos, están adorando a la vaca, al ratón, a la pulga, a la cucaracha, a toda clase de animales. Y el Padre los ama porque son Goyim. Ellos no saben que son ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Yahweh los ama, hermanos. Aquí en esta nación, en Colombia, en Perú, en Sudamérica, en todas partes, en Europa. Yahweh está soplando su aliento de vida, hermanos, sobre toda la tierra. Porque es que saben una cosa, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y usted, hermano querido, usted es fruto de esas profecías. Y dele la gloria al Padre. Diga aleluya, 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 porque yo estoy ahí, Padre bendito. ¿Cómo empezó mi hermano, el pastor Walter, a conocer las raíces hebreas? Usted conoce el testimonio. Usted conoce mi testimonio. Fue a través de un sueño. Ahora, la última pregunta aquí es, ¿y usted se mostrará en esta arca que tiene la Torá junto con su familia? Usted quiere mostrar el arca que usted tiene dentro de usted, porque es que nosotros somos, dice la palabra, que el Rúa está dentro de nosotros. La presencia de él venía sobre el arca, ¿no es cierto? Y que entonces, ¿quién viene aquí? Sucá, una sucá, el arca, la presencia de él. ¿Qué tiene que tener? Tres cosas, hermanos. Su presencia, su provisión. Acuérdese, el maná, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo de los tres elementos. Su presencia, su provisión. ¿Qué más hubo en el desierto? Protección por parte del Padre. ¿Sí ve? Y Él nos llamó, Él nos llamó. El Padre dice, no olvides quién te llamó. No olvides quién te escogió. A mis ojos eres de gran estima. Aunque papá y mamá no te entiendan, con todo, yo estoy ahí, yo te recogeré. A ese joven que está escuchando ahí, quiero decirle, aunque tu papá y tu mamá no te comprendan en muchas cosas de las que tú piensas, dice la palabra, con todo yo te recogeré. Yo te amo. Y el Padre nos ama, hermanos queridos. Miren esto, hermanos. ¿Qué debemos hacer en este tiempo cuando venga la gran tribulación? La gran tribulación. Dice Lucas 21:36. Mas velad en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podrás estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es velar? Orar, tener tiempos de oración. A diario, no es cada mes, no es la oración del camello. ¿Saben cuál es la oración del camello, no? Voy a orar hoy y después dentro de un mes vuelvo a orar, ¿cierto? Ustedes saben que el camello toma agua y después de 15 días vuelve a tomar agua. Aquí no es la oración del camello, hermano. No. Lugar secreto todos los días. ¿Quiénes serán guardados de la gran tribulación?
¿Habrá algún pasaje en la escritura que me diga, el Padre me va a librar a mí de todo esto que va a pasar? Sí, sí. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para ponerlo a prueba, a fin de que, ¿cierto? Mire, ahí está en la palabra, Apocalipsis 3:10. Mire, subraye ese texto, memorícelo, guárdelo en su corazón, porque has guardado la palabra de mi paciencia. 120 años tuvo que esperar Noa, hermanos, pacientemente, construir el arca y subirse en el arca. Y este es un caminar de paciencia. Y ahora, la pregunta es final. ¿Quién no será guardado de la gran tribulación? ¿Hay algún texto que me diga eso? Sí. Vaya a Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. O sea, en los tibios, hermano, los fríos, pero los calientes en el Rúa, hermano, nosotros vamos a ser guardados por el Padre Celestial. Preciosa palabra, ¿no es cierto? Nos anima, nos fortalece. Ahora, Noa escapó de la muerte por el diluvio. Nosotros vamos a escapar de la gran tribulación. ¿Por qué? Por guardar su Torá, hermanos. ¿Cierto? Noa era convencido de su llamado. Él tenía una emuná, tenía fe en el Padre Celestial. Ahora, ¿a cuántos les gustaría renovar su llamado de servirle fielmente al Padre? De pronto alguna persona de ahí de las que me están escuchando tiene tibieza en su corazón o está frío espiritualmente. ¿Qué tiene que hacer? Tome una decisión. Hermano, hermana, joven. ¿Cuál? Padre, yo me quiero arrepentir delante de ti. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo no quiero echar pie atrás. Ayúdame a guardarme delante de ti. Yo quiero oír tu palabra y obedecerla. Quiero caminar contigo. Tómate hoy de la mano del Padre, hermano querido. Y comienza hoy mismo. Y mañana, levántate y haz tu devocional. Y pasado mañana, levántate y haz tu devocional. Un tiempo corto con el Padre para que leas una porción de la Escritura y puedas orar a tu Creador. Métete en el lugar secreto, como dice la Escritura. Allí donde nadie te ve. Y vas a ver cómo tu vida espiritual comienza a madurar y a crecer. Y comienza el Padre a darte una bendición preciosa, hermano querido. No olvides que Yahweh llamó a Noé después de que pasó el diluvio y que él le dijo, no, el Padre, te bendigo, fructifica, multiplícate, llena la tierra. La misma palabra que le dio a Adán y a Eva. Y esa es la misma palabra que el Padre nos dice hoy. Yo te bendigo, fructifica sobre la tierra, multiplica. Y que el Padre derrame su gracia y su favor sobre nosotros. Voy a orar para terminar esta tarde con la oración arónica. Creo en esa oración de lo que está en Números 6:23 en adelante. Siempre la hago por mis hijos y el pastor Walter también la hace allí por ustedes. Pero creo que el Padre pone esa oración, es como un escudo de protección. Yo la llamo así, hermanos. Que Yahweh les bendiga y les guarde, amados. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y Él tenga misericordia de ustedes. Que Yahweh alce su rostro sobre sus vidas y Él ponga shalom. Y pongo el nombre de Yahweh sobre ustedes para que Yahweh venga y los bendiga a toditos. Yahweh, Rey fiel. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial.
Un saludo para todos. Shalom.